¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces. Hoy día vamos a hablar con el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, que ha hecho noticia en las últimas semanas, por cierto, la juventud del partido de la Falange. Me refiero a Jorge Andrés Katz. ¿Cómo estás, Jorge Andrés? Gustavo, bien, pues gracias por la invitación. Jorge Andrés, antes de que entremos a lo más contingente, la gente se pregunta, los líderes jóvenes eventualmente, ¿cuándo llegan a la política? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo están integrando a la juventud dentro de los partidos? En tu caso, tú tienes 31 años y, bueno, has sido militante de la democracia cristiana durante mucho tiempo, sin contar que la historia de tu familia está ligada a la democracia cristiana desde siempre. Sí. Desde el 2010, presidente de la Juventud Democrática Cristiana. ¿Cómo se está haciendo el trabajo eventualmente hoy día en la juventud para incorporar a más? Sí. Gustavo, bueno, primero decirte que esto de los 31 años no es una cuestión que yo creo que haya que vanagloriarse mucho. Nosotros tenemos un estatuto en la juventud, en general creo que la regla, en la mayoría de las juventudes políticas, que el estatuto llega a los 29 años. Te pasaste el estatuto. Entonces cuando tú eres electo con 29 y pasas los 30, te quedas. Mi antecesor llegó hasta los 34, entonces no es una cuestión que uno se enorgullezca, hay que modificarla, por cierto. Además que a mí la genética tampoco me ayuda mucho como para verme muy juvenil. Pero bueno, esa es una realidad. Yo diría que los jóvenes, a la pregunta derechamente, están apareciendo en distintos lados. O sea, yo siento que lo interesante del fenómeno del 2011, la movilización, del rol que jugaron los jóvenes en Chile como en los momentos más importantes de nuestra historia, hoy día han tomado la decisión también, en mi opinión, de empezar a mirar con mejores ojos a los partidos políticos. Buena muestra de eso también es lo que ha hecho la Juventud Democrática Cristiana por también ir incorporando a nuevos dirigentes, a nuevos líderes. Más de 100 juraron en hace Exactamente, semana. Tuvimos la inauguración de nuestro Congreso Ideológico, el quinto Congreso Ideológico, el día viernes 27, a más de 100 jóvenes que se desplazaron a la comuna de La Granja, Espacio Mata, a jurar por nuestros principios en una cosa muy, muy bonita, fue muy simbólico. Tuvo el presidente del Senado, el presidente del Partido de la Concertación, se nos cayó Gómez al final, pero fue una cosa muy emocionante, fíjate. Y el año pasado habíamos tenido también otro con más de 100 jóvenes, más allá de los que te ingresan en las comunas en todo el país. De Arica a Magallanes tú tienes gente que te va ingresando. Sí, Jorge Andrés, pero ¿cómo está el recambio entre la democracia cristiana? Porque hagamos un poco de historia. Tu bisabuelo fue fundador de la Falange, tu abuelo también fue asesor de Frei Montalva. Bueno, tú tienes un nombre también dentro de la democracia cristiana, fuiste candidato a alcalde por Las Condes también. Entonces, pero el recambio, ¿cómo viene hoy día? ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy muy optimista del recambio, al menos yo te diría que las canteras juveniles de la democracia cristiana son bastante auspiciosas. Nosotros tenemos liderazgo muy bueno, muy cuadros. O sea, nosotros como juventud también hemos entendido que la vieja aspiración de ser una juventud de masas, donde tú vas convocando y a grandes concentraciones, al final esa fue una historia y una parte bonita de la historia de la política en Chile. La marcha de la patria joven. La marcha de la patria joven, por ejemplo. Pero hoy día la decisión política y estratégica que hemos tomado como juventud en un avance táctico hacia adelante es de juventud, de transformarnos derechamente en una juventud de cuadros. O sea, ir detectando los mejores cuadros a lo largo del país que te sirvan a ti para proyectar al partido en tu comuna, en tu región. Y en eso yo diría que nosotros estamos, gracias a Dios, bastante bien. Jorge, ¿cómo es la relación con la directiva nacional? Muy buena, de mucho diálogo. Con el presidente del partido hay una muy buena relación, de mucha confianza también. Yo te diría que yo como presidente de la juventud he entendido el momento que nosotros como partido estamos viviendo, el rol que a él le ha tocado jugar. La JDC también en algunos momentos irrumpe con mucha fuerza cuando el partido a veces flaquea un poco. Cuando se hacen las tomas del partido, por ejemplo. Y yo en eso sigo como tabla, en no exponer al partido a situaciones ante la opinión pública que puedan perjudicar lo que está haciendo la conducción del partido. ¿Pero por qué ocurre eso precisamente? Que de repente la juventud de la democracia cristiana tiene una visión bastante distinta a lo que tienen la directiva nacional o, digámoslo, entre comillas, los viejos de la democracia cristiana, ¿no? ¿Qué ocurre en esta cosa como las tomas de los partidos de repente, no? Sí, lo que pasa es que siempre, al menos en nuestra juventud, ha sido una juventud que ha ido más a la vanguardia. O sea, nosotros en la JDC siempre, y esa es una característica que hemos mantenido siempre, es ir un paso más allá o 2 pasos más allá de lo que avanza el partido. Y eso probablemente nos hace ser un poquitito más entusiastas, más efusivos. Perdón, ¿un partido que está enquilosado entonces? No, yo te diría que lo que pasa es que cuando la democracia cristiana juega un rol en Chile. La democracia cristiana no es un partido instrumental, no nació ayer, no se va a morir mañana. La democracia cristiana juega un rol en la política chilena. La democracia cristiana está ubicada, a mí yo sé que a algunos no les gusta, pero yo esto lo digo porque creo realmente que juega ese rol. Está en el centro político,
tiene la capacidad y tiene el rol también de dialogar con la misma libertad con la izquierda que con la derecha. Entonces, yo te diría que evidentemente cuando los dirigentes empiezan a asumir la conducción del partido, son un poquitito más cuidadosos y cautelosos en algunos pasos, y en eso yo soy el primero en comprenderlo, y creo que hay que comprenderlo. Si la democracia cristiana no es cualquier partido, juega un rol también dentro de la política chilena. Bueno, ¿y qué piensas tú entonces de lo que está ocurriendo precisamente con tu partido respecto a estas alianzas que han ocurrido en la concertación, que hoy día vemos una concertación que claramente no es la misma de lo que hemos conocido, está claramente dividida? ¿Cómo lo ves tú precisamente esta situación que está ocurriendo? Yo te diría que yo creo que si algo bueno tiene todo lo que ha ocurrido, es que se ha reafirmado una alianza histórica entre el humanismo cristiano y el humanismo laico expresada entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista. Yo te diría que ahí, más allá de las candidaturas, más allá si viene Bachelet o no viene Bachelet, quién es el candidato demócrata cristiano, el mecanismo, si el acuerdo entre el PS y la DC fue bueno o malo, yo te diría que aquí lo que se ha expresado o se ha reafirmado es la alianza histórica entre la democracia cristiana y el Partido Socialista como el eje de gobernabilidad, de estabilidad, de paz que necesita el país. Que lo que no significa, y ahí es donde yo creo que algunos de nuestros dirigentes se enredan en explicarlo, lo que no significa que el resto de los partidos sean necesariamente malos, que no sirvan. Hay partidos que cumplen determinados roles en la política chilena. Yo creo, si tú me preguntas, Gustavo, que esto puede avanzar hacia la restauración de los 3/3. No te pregunté, pero bueno, sí. Podríamos avanzar hacia ese escenario, y lo que yo creo razonable es desdramatizarlo si eso llegara a ocurrir. Porque hay quienes legítimamente, yo la verdad te lo digo y lo expresé así en la inauguración de nuestro congreso ideológico, lo reitero en tu programa, yo personalmente no creo en un frente amplio de izquierda, por dos razones. Una, porque creo que primero que no nos va a permitir ganar a la derecha, creo que hay una cosa táctica, si tú me preguntas, pero más que eso, que es un argumento bien mediocre para ser honesto, es que un frente amplio de izquierda representa a la izquierda. Y Chile es más que la izquierda, y lo que representa la democracia es más que... Bueno, la pregunta entonces obvia es, ¿tú crees en un conglomerado de oposición donde también esté el centro político representado por la democracia cristiana, ¿no? Un conglomerado de oposición es como lo mismo, es como un referente de oposición. Pero los nuevos partidos, incluyendo al Partido Radical, al PPD e incluso a los comunistas. Claro, es que ahí es más jodido, te fijas tú, porque en el fondo la pregunta difícil de responder para la democracia cristiana, porque no es fácil, pues, Gustavo, y en eso nuestros amigos de la izquierda nos tienen que entender. Para nosotros, y el Partido Comunista es el primero en entenderlo, porque para el Partido Comunista no es una cosa fácil de presentar que pacten con la Concertación ni con la democracia cristiana, ni para nosotros es fácil de explicar que estemos con el Partido Comunista, que tenemos una raíz doctrinaria y una inspiración completamente distinta. Tú no puedes mezclar. Solamente en pactos electorales, no en un pacto de... O sea, mira, yo soy de los que entiende el pacto electoral, porque el binominal es una cuestión que ya no resiste más, si eso se entiende. O sea, también uno comprende el pacto electoral, pero también, en mi opinión, es una cuestión que no es fácil de explicar. Porque el pacto electoral, cuando tú te omites, también estás dejando que alguien, ¿no es cierto?, con quien tú no compartes o derechamente tienes una visión de la sociedad completamente distinta, asuma determinado cargo. Pero comprendiendo eso, y aceptándolo incluso, es muy distinto cuando tú dices, vamos a conformar una alianza de gobierno con personas que tienen una visión o que vienen de una raíz social cristiana, con quienes tienen una visión marxista de la vida. Entonces, es difícil, y no es caer en un adoctrinamiento o una doctrina, si se quiere, fundamentalista, sino que también para el PC es una cuestión difícil de explicar, y para nosotros también, y eso hay que entenderlo y hay que ver cómo se resuelve sin dramatizar más allá de la cuenta. Sí, Jorge, pero en otro sentido uno también pudiera entender de que por qué también se recurre a este tipo de alianza estratégica con Renovación Nacional, considerando que muchos en Renovación Nacional en su momento también apoyaron la dictadura de Pinochet. Es que más que alianza estratégica, yo creo que lo que ha hecho el presidente del partido y la directiva aquí ha sido hacer uso con legítimo derecho del rol que le corresponde a la democracia cristiana de interlocutar con lo que te comentaba, Gustavo, de conversar con la misma libertad con la derecha que con la izquierda. Nosotros sin Renovación, Gustavo, no tenemos los votos para cambiar el binominal, no tenemos los votos para romper con las leyes de superquórum, no tenemos los votos para reformar el sistema político en las cosas que se requiere reformar. Entonces yo creo que Renovación también, que me imagino que la gente como Alamán y otros compartirán esa reforma, y nuestro partido, que por cierto la comparte íntegramente, me imagino que todos estamos de acuerdo en eso, lo que no significa que nosotros vamos a estar con Renovación en una cosa distinta a lo que es un pacto para cambiar o para producir reformas políticas, digamos. ¿Te fijas? Yo lo decía en la inauguración del Congreso también, perdona que me cite, yo no una cosa que... pero en el fondo, si nosotros quisiéramos pactar con Renovación,
probablemente nosotros nos iría mejor electoralmente que con la izquierda. Pero la democracia cristiana tiene claro que nuestros anhelos de justicia social no se pueden cumplir con la renovación. Porque nosotros creemos que la derecha no cree en la justicia social. Y hay una diferencia de fondo. Y ahí probablemente la gente de derecha que está escuchando dirá, bueno, pero ahí está el debate, ¿te fijas o no? Nosotros tenemos claro nuestro domicilio. Nuestro domicilio es el centro, con amigos partidos de izquierda, el humanismo laico, y dialogamos con libertad, con renovación, y también con la UDI cuando se pueda. Jorge Andrés Cacho, vamos a seguir hablando en el próximo bloque sobre este domicilio, que es donde está la democracia cristiana. En breve una pausa, ya volvemos. Seguimos en Nuevas Voces, estamos con Jorge Andrés Cach, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Jorge, hablábamos un poco del domicilio conocido que tenía la democracia cristiana, que era la Concertación, en este momento con este pacto con el Partido Socialista. Ustedes estuvieron en este quinto Congreso Ideológico de la Juventud, donde precisamente llegaron los presidentes de los partidos de la Concertación. No llegó, ¿cómo se llama? José Antonio Gómez, como me dijiste, pero eso fue bastante comentado noticiosamente porque ustedes, como Juventud de la Democracia Cristiana, aprobaron el matrimonio igualitario. Y hay una frase tuya donde dice que esperemos que esto sirva al partido, especialmente a los sectores más conservadores, para avanzar definitivamente en una ley antidiscriminación. ¿Cómo fue para estos sectores que tú dices conservadores de la democracia cristiana este voto político de la Juventud Democrática? Sí, me gustó. Esa es una cuña que la sacó la segunda, que yo quiero dejarla ahí nomás porque lo pienso, pero no es literal. Entonces también cuando te dan una cuña que no es literal, ojo con eso. Sí, yo evidentemente, ¿qué es lo que creo qué es lo que se rescata de ese acuerdo? Yo creo que es lo importante. Entre otros acuerdos, Gustavo, creo que aquí la señal que ha dado la Juventud Demócrata Cristiana, como en otros momentos, es decirle al partido y al país que hay una generación de jóvenes en todo Chile que está dispuesta a hacer un aporte a la discusión política al interior de la democracia cristiana, pero también hacia el país. A mí me encantaría, si fuera posible, Gustavo, también tocar otros temas, pero sí, hay que ser justo y a la pregunta derechamente. Yo te diría que esto abre un debate al interior del partido profundo respecto también a cómo abordamos no solamente el matrimonio igualitario, Gustavo, y la realidad que afecta a miles de personas que no tienen hoy día una regulación desde el punto de vista legal o espiritual, si se quiere. Porque casi fue confesionario, porque muchos de los asistentes también dijeron y hablaron abiertamente que ellos eran homosexuales durante el debate. Sí, eso ayudó, también lo comenté, eso ayudó a gatillar la decisión en un sentido u otro. Pero aquí no es que haya falta de formación política, porque también aquí se puede decir, mira, acá se salieron del marco doctrinario. Yo creo que la discusión desde el punto de vista doctrinario está abierta. O sea, en el marco de los principios cristianos, en mi opinión, esto se puede explicar perfectamente. ¿Cuál es lo complejo de esta decisión? Es probablemente la relación que uno ha construido con la Iglesia Católica, probablemente con otras iglesias, pero también yo quisiera decir que un partido político no puede quedar tampoco sumiso, ¿no es cierto?, o amarrado a la opinión que puedan tener en determinados momentos históricos la Iglesia. Nosotros somos tremendamente respetuosos de la Iglesia Católica, tremendamente respetuosos. Entonces, pero lo interesante del debate, como te digo, Gustavo, es que esto ha servido, o va a servir, en mi opinión, para instalar un debate al interior de la democracia cristiana, no necesariamente respecto de esto, y de esta materia en particular, sino cómo un partido con una afluente importante como la Iglesia Católica, fundado en los valores del humanismo cristiano, es capaz de ir abordando materias complejas como es el matrimonio igualitario. Y en el Congreso nuestro ocurrió, sin duda que esto hay que contarlo porque ayudó también para que la decisión fuera en esa línea, fue que determinados congresales contaron ahí mismo su orientación sexual, homosexual. Algunos de ellos dijo, perdóname que cuente esta frase, pero dice, mira, yo entré a la democracia cristiana porque en su condición de partido cristiano yo entendía que era el único que a mí me iba a acoger, era el único que me iba a comprender como partido cristiano. Entonces, si los cristianos en el fondo asumimos que nosotros excluimos a las minorías y no somos capaces de integrarlas, entonces enséñenme de nuevo qué es lo que es ser cristiano, porque la verdad que me enredo un poco. Jorge, sin duda esto fue una solución bastante audaz por parte de la Juventud Demócrata Cristiana, pero también fueron audaces muchos de los grandes próceres de la democracia cristiana en su momento, que también dieron vuelcos bastante importantes y que fueron creando el partido que fue la democracia cristiana en su tiempo. ¿Quiénes son los grandes próceres que Jorge Andrés Cach tiene visualizado en la historia de la democracia cristiana? ¿Hacen falta ese tipo de próceres? ¿Quiénes son? Mira, yo tengo aquí, yo no me quiero ir de tesis, como dijo nuestro presidente del Senado en la inauguración del Congreso Ideológico. Antes de intervenir dijo, no me quiero ir de tesis,
y se mandó una intervención de antología, pero yo tengo una reflexión de respecto de eso. Creo que hay un excesivo romanticismo con la política, como que todos los políticos que tuviéramos hoy día son malos, como que todos no tienen el ancho, la estatura moral de lo que tenían los otros. Y perdónenme, o sea, yo creo que en la política tenemos hoy día políticos de excelencia, desde la UDI hasta el Partido Comunista. Si quieres te doy nombre, no tengo ningún problema en darte nombre. O sea, en la UDI, bueno, yo creo que, perdóname, pero Pablo Longueira, un gallo que yo creo que goza de un respeto transversal en la política. Andrés Alamant, en Renovación Nacional, ¿por qué no decirlo también? En la Democracia Cristiana tiene a la Patricio Walker. Me dijiste Partido Comunista también. Sí, quería ir por el abanico, recorriendo el abanico completo. A la Soledad Alvear, en el PS Camilo Escalona es un monstruo de la política, un tipo impecable que se forjó con esfuerzo. En el PPD tiene a la Carola Toá, Ricardo Lagos Weber, son muy buenos políticos. En el PC, mira, yo la verdad que no conozco mucho la camada más vieja, pero a mí no me cabe duda que la Camila Vallejo va a ser una gran líder política de este país, y creo que hay que cuidarla, eso es un capital del país. Jorge, hablaste de Soledad Alvear, pero hay candidatos o precandidatos presidenciales dentro de la Democracia Cristiana que son Claudio Rego y Jimena Rincón. ¿Por qué no los nombraste? Lo que pasa es que cuando uno entra al debate, Gustavo, cuando uno empieza a conversar respecto de la situación interna, yo tengo una opinión muy personal respecto a la interna presidencial. Yo siento que todos nuestros candidatos, no solamente de la Democracia Cristiana, todos los candidatos que han aparecido, creo que se adelantaron mucho. En mi opinión, lamentablemente, y en esto yo lo digo con mucho respeto, yo soy muy respetuoso de la figura del presidente de la República, muy respetuoso. Pero creo que hemos tenido un presidente con muchas dificultades para ejercer el cargo, que han hecho adelantar la carrera. O sea, más allá de lo complejo que en sí mismo significa tener 4 años, que es un periodo corto, y que el síndrome del pato cojo te aparece casi a los 2, con el presidente de la República actual, en mi opinión, que ha tenido las dificultades que sabemos, y en esto lo digo con mucho respeto, se ha gatillado mucho antes la carrera. Entonces, eso no solamente atenta contra el país, contra el proyecto de este gobierno, que se podrá uno compartir, pero hay que dejarlo que lo saque adelante. Yo creo que ahí ha habido un adelantamiento. Entonces, tú me preguntas de Claudio y la Jimena, por supuesto que son tremendos líderes también. ¿Vamos a hablar de ellos? Vamos a vuelta de comerciales, ¿te parece? Ok, volvemos en unos segundos aquí en Nueva Voz. Último bloque de Nuevas Voces, estamos con Jorge Andrés Cacha. Tú hablabas un poco de las dificultades que tenía el presidente de la República para ejercer el cargo, que se le había adelantado también la carrera presidencial, pero también el presidente de la Democracia Cristiana también se le adelantó, Jorge Andrés, la carrera presidencial adentro de su partido. Sí, yo quisiera rescatar también, yo entiendo que el presidente del Partido Nuestro también puede tener alguna ambición y en eso ha sido muy prudente. Yo también quisiera hacerle también ese reconocimiento en cómo ha cuidado también las legítimas ambiciones que él pueda tener en querer ser candidato presidencial. ¿Tú crees que él quiere ser candidato presidencial? Olfateo que puede ser. No sé, nunca me lo ha dicho, pero circula que así eventualmente puede ser. Cuestión que me parece que habla muy bien de él el no haber hecho cuestiones para autoproclamarse. Sí, Jorge Andrés, pero si tenemos ya estas figuras y además me estás diciendo que al interior de la Democracia Cristiana también se habla que Ignacio Walker podría ser eventualmente candidato presidencial o precandidato de la Democracia Cristiana, bueno, la juventud, me imagino, de la Democracia Cristiana tendrá su corazoncito con alguien. Estamos hablando de Claudio Rego, estamos hablando de Jimena Rincón y estamos hablando ahora del presidente también del partido. Mira, yo le pedí a la juventud de mi partido en un momento que tratáramos de ser lo más prudente posible en esta materia. Yo he sido parte de definiciones como dirigente, no como presidente de la juventud, que han sido tremendamente dolorosas, porque se han generado de forma muy cruda, muy brutal dentro de la Democracia Cristiana. Y yo quisiera que cualquiera sea el candidato nuestro, yo quisiera y pedírselo derechamente a Claudio y a Jimena, y creo que lo he hecho indirecta o indirectamente, he intentado hacerlo. Es pedirle que cualquiera sea la fórmula de definición al interior del partido, que ellos no pierdan la unidad, que no pierdan el diálogo, que se entiendan, que conversen. Porque de ellos, en esa generación, finalmente está el recambio inmediato de la democracia cristiana por los próximos 10 años, al menos. Y si eventualmente alguno de ellos tuviera que competir con Bachelet, ¿cómo es el escenario precisamente de la democracia cristiana? Porque muchos han dicho que el presidente de tu partido sacrificó a los precandidatos de la democracia cristiana sobre la base de que eventualmente sea Bachelet la candidata, considerando la distancia que hay entre la aprobación de la opinión pública. Mira, yo siento que ahí
algo de razón pueden tener nuestros candidatos presidenciales en cuanto a que el acuerdo que firmó el presidente del partido con el presidente del Partido Socialista, no digamos que es un gran acuerdo, o no digamos que es una cosa que queda muy claro cómo viene a la mano. Sin duda que introduce un grado de incertidumbre a nuestros candidatos importante. Ahora, lo que sí también yo quisiera traspasar la pelota al PS. O sea, aquí también a nosotros se nos encajona, bueno, ¿qué pasa con Walker? ¿Qué pasa con nuestros candidatos? Pero también, con alta responsabilidad, yo miro con muy buenos ojos la candidatura de Bachelet. Yo no soy de aquellos que creen que ella no debería venir. Si ella viene en buena hora, vemos cómo lo resolvemos, pero aquí el PS también tiene una tarea pendiente, que es dar una señal respecto de qué es lo que va a pasar con Michelle Bachelet. O sea, este acuerdo, Walker-Andrade, del mecanismo democrático, lo que ha dicho el presidente del Senado respetuosamente, en distintos espacios, en diarios, televisión, en orden a que, mira, tanta primaria nos va a hacer mal, también implica, o se le está forzando a la presidenta a tomar alguna definición, que probablemente no sabemos si ya tiene tomada, o si la tiene tomada, sería muy bueno que lo dijera, porque eso también ayudaría a descomprimir el ambiente. Pero tú reconoces que dentro de la democracia cristiana también hay bacheleristas reconocidos, que... Yo entiendo que hay algunos que apuestan más que a bacheleristas reconocidos, unos que apuestan, y Gustavo, en esto hay que ser bien justo, yo creo que hay unos que apuestan a la unidad de la concertación, a salvar a la coalición, esfuerzo del cual yo también me siento parte, para ser muy franco. Esta es la primera derrota política de la coalición en 20 años, Gustavo, aquí no es llegar y salir arrancando. Aquí si tú pierdes, bueno, que nos vaya, que bueno, estuvimos 20 años gobernando, nos vemos, que nos vaya bien. Es la primera vez que se pierde. Yo el llamado también que hice en ese congreso ideológico fue a sentir orgullo, a mirar las cosas, a darle una señal a los jóvenes que no por la primera vez que se pierde nos sale arrancando el buque. Entonces, si tú me preguntas, yo siento que la gente al interior de la democracia cristiana que pueda sentir más simpatía probablemente con la candidatura de Bachelet, no es que sean bacheletistas en desmedro de los demócratas cristianos, es que probablemente a través de esa candidatura ven la posibilidad de mantener la coalición más unida. Y ahí creo yo que hay una estrategia que también es legítima. Jorge Andrés, nos quedan 5 segundos y en 5 segundos necesito tu respuesta. ¿Vas a ser candidato eventualmente? ¿Lo has pensado para las próximas parlamentarias? No, quiero dejar a la juventud muy bien, con nuevos cuadros. Te agradezco la pregunta, Gustavo. Ok, te agradezco también a ti que hayas estado con nosotros aquí en una nueva edición de Nueva Voces y a ustedes también por la sintonía y siga, por cierto, informándose aquí en CNN Chile. Muchas gracias.